Bueno, pues bienvenidos a este proyecto Al filo del detalle. Espero que alguno de los que esté viéndolo reconozca alguno de los tres. Eso significará que un poco la publicidad en las redes sociales de cada uno ha dado sus frutos. Y básicamente los tres que veis aquí nos dedicamos a lo mismo, al análisis forense, pero en distintas especialidades. Y algunos, como es mi caso, tenemos otro podcast dedicado a lo mismo, a la criminología, a la criminalística, pero además de compañeros de trabajo y colegas profesionales, pues somos amigos y hemos decidido, y ahora vamos a explicar cómo nació, por qué, cuál es el objetivo, la finalidad, hemos decidido crear este podcast, que vamos a llamar, mejor dicho, programa, porque va a tener bastantes vertientes y lo más importante es que no es un podcast individual, es un podcast mínimo de 3 personas y esperemos que vaya aumentando cuando lo necesitemos y en cada programa que así lo requiera. Y sin mucha más dilación voy a presentar, o bueno, se van a presentar mis compañeros entre ellos. Entonces, por orden alfabético, ya sea del nombre o del apellido, Alejandro Maestre, empezamos por ti. Es Muy buenas. el perito de las imágenes, pero es mucho más. Bueno, esto es algo que llevábamos hablando tiempo y me encanta poder compartir esto con vosotros porque realmente, pues, es lo que decíamos y hemos hablado mucho sobre nuestra profesión y vemos que hacía falta un espacio dedicado a la divulgación de todas estas disciplinas forenses que vamos a ir abordando y que creo que realmente van a ofrecer una solución necesaria al ámbito de la investigación forense. Y aquí, pues, queremos que sea un espacio de profesionales, para profesionales del sector de la investigación, de abogados, peritos, investigadores privados, estudiantes, que hagáis vuestro este canal, que participéis. Queremos que realmente podamos llegar a compartir pues todas estas dudas y estas cuestiones de un sector que tecnológicamente está sufriendo una transformación abrumadora y que debemos abordar desde el debate. Y aquí, pues en este espacio, yo creo que va a ser realmente interesante porque aparte de contar con Miguel y con Iñaki, que son unos expertos del máximo nivel, además vamos a poder hablar con otros compañeros de la profesión y de poder debatir, porque realmente esto es un mundo absolutamente fascinante y que le recomendaría a cualquiera, ya no solamente a los profesionales, porque vais a descubrir pues, aspectos de la investigación forense más allá de las series que conocemos, tipo CSI, ¿no? Que siempre muestran este mundo científico de investigación. Pues vamos a tratar de pasar de esa ficción y esa imagen quizá un poco difusa al mundo real para que podamos descubrir hasta dónde podemos llegar con la investigación forense, ¿no? Y aquí creo que vamos a poder compartir espacio con muchísimos otros profesionales y crear debates que van a ser, yo creo que muy interesantes. Bueno, una cosa antes de pasar a Miguel. Alejandro, ¿cuál es tu ámbito de experticia? Bueno. Claro, eso era lo importante. Claro. ¿Quién eres? A ver. La verdad es que yo he llegado aquí, a este mundo, un poco de rebote, porque yo soy fotógrafo, es decir, yo estudié fotografía en la Universidad Politécnica de Cataluña y es cierto que me especialicé en imagen técnico-científica, luego me seguí especializando y formando en ese ámbito y descubrí la fotografía forense como algo que nadie conocía realmente. Más que fotografía forense, análisis forense de imágenes. Y claro, yo que venía de un mundo donde me dedicaba a analizar las cualidades, ¿no? Más objetivas de la fotografía, de la calidad de imagen, de la gestión de color, pues descubrí que lo que había aprendido servía también para identificar los dispositivos que después ¿no? se podían utilizar como fuente de un delito, ¿no? Por ejemplo, las imágenes de pederastia y todo así. Entonces se me ocurrió la idea de que, bueno, quizá podría ser capaz de identificar de forma inequívoca un dispositivo
que ha sido utilizado para cometer un delito. Y a partir de ahí empecé a darle vueltas y empezó un viaje y llegué al análisis forense de imágenes hasta que al final pues tuve la suerte de contar con compañeros de la profesión y construimos la Asociación Española de Imagen Científica y Forense, y a raíz de esa asociación pues hemos ido descubriendo talento que se ha ido incorporando, y al final pues ahora soy pues un perito especializado en análisis forense de evidencias multimedia, fotografía, vídeo, audio, que son pues mi especialidad principal. Pero claro, casi por ósmosis, ¿no? Por tanto contacto con todo el resto de compañeros, pues vas descubriendo un mundo donde están otras disciplinas, y que muchas veces la especialidad, a veces las líneas se desdibujan. ¿Cuándo empieza la documentoscopia y cuándo empieza el análisis de imagen? Entonces empiezas a descubrir otros puntos de vista, otros especialistas, y te vas descubriendo que formas parte de una familia de profesionales con la que compartes un montón de cosas y de los cuales aprendes muchísimo, y ves el valor que tiene la comunidad, ¿no? La comunidad de profesionales, las asociaciones, y el inmenso trabajo que se está haciendo desde la pasión, ¿no? Por hacer bien tu trabajo y decir, oye, yo creo que aquí hay mucho para aprender todavía, ¿no? Ves todo lo que hay que hacer y todo lo que se puede mejorar, y aquí estoy, compartiendo espacio con unos investigadores privados que de otra forma digo, ¿cómo he acabado en este mundillo? Pero la verdad es que ha sido un viaje fascinante, y creo que me parece un océano azul este mundo. O sea, me parece un mundo lleno de oportunidades y que realmente me encanta. Bueno, Miguel, te toca. Sí, Ya mira, hemos conseguido contenernos nosotros y no acaparar todo hablando, así que te toca, Miguel. no, yo siempre suelo ser breve. Nada, pues en mi caso soy Miguel Pérez Villoria. En principio, lo primero que hice de formación fue la licenciatura en criminología, donde luego vimos que Iñaki y yo habíamos coincidido, aunque uno en presencial, otro en la distancia. Y luego lo primero que hice fue formación en pericia caligráfica, documentoscopia y grafología, que la verdad que es de las partes periciales, pericia caligráfica y documentoscopia, la que más me gusta, la que más hago, por suerte, la que más hago, la que más se me demanda. Pero bueno, eso no quita para que el mundo de las ciencias forenses me gusta, me encanta, disfruto mucho con ello. Y sí, un poco todos venimos de la parte de CSI, te das cuenta con qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, lo que es ficción, lo que es realidad, que hay bastante diferencia. Y luego, bueno, pues creé el despacho mío, el gabinete, grafopericial.es, o grafopericial directamente. Trabajo en toda España, bueno, me sirve un poco para también salir de la rutina, viajar, etcétera. Y al final acabas haciendo más especialidades periciales, te sigues formando, sigues creciendo, sigues aprendiendo, porque una de las cosas que se aclara es que nunca puedes dejar de aprender. De hecho, como me gusta también la fotografía, pues en su momento encontré el curso de Alejandro Maestre, alumno suyo también que soy, y al final es que te das cuenta de que todo está relacionado y no puedes saber solo una cosa, tienes que saber de todo, mucho, muchas cosas, no cerrarte a pensar que esto está ya todo aprendido, que ya lo sabes todo. Y también me gusta el tema de formación, que también de diferentes ámbitos, todos aquí presentes damos nuestra formación. Y eso es creo que lo bonito, de que no te está todo anclado a una sola especialidad pericial o un solo trabajo. Y luego también estoy agradecido porque estos enormes caballeros me permitan participar en el programa, porque efectivamente, como bien ha dicho Iñaki, no va a ser un podcast, va a ser un programa que se pueda, explicar cosas que habitualmente a lo mejor no se conocen o se pensaba que era de una manera y luego realmente es otra, lo que decía la diferencia entre ficción y realidad. Y luego también emocionado por las personas que puedan venir o que van a venir. Porque al final es eso, aprender mucho de todas las personas, de sus especialidades, colaborar. Y yo soy una de las personas que vengo de una ciudad pequeñita y es que o te mueves o no consigues nada de nada.
Y bueno, la verdad que pues, poco más que añadir por el momento. No, pues Ahora, perfecto. Dime, Iñaki, Miguel. te toca. No, mira, ahora estaba pensando mientras hablabais que fíjate que intento llevar al día las redes sociales y yo creo que nunca he dicho mi currículum completo, pero bueno, Ah, básicamente eso es. Yo hace ya muchos años, demasiados igual, me diplomé. Lo primero que hice fue diplomarme en trabajo social. Estuve trabajando ahí unos entre 6 7 años. Mientras estudiaba, como ha dicho Miguel, además coincidimos en la misma universidad, aunque uno a distancia y otro en presencial, en la Universidad de Alicante, y me licencié, porque somos licenciados, somos de los viejos, en criminología, y después estudié, sin saber muy bien qué camino iba a emprender, realicé un máster en pericia caligráfica y documentoscopia. Y a partir de ahí, pues siguiendo un poco la misma estela, de hecho, en ese punto creo que nos conocimos Miguel y yo, pues comenzamos a trabajar de eso y nos dimos cuenta que efectivamente las ciencias forenses ya sabíamos que era mucho más amplia, pero desde ese punto a esta parte nunca he dejado de formarme. Me formé y ejerzo, tengo la suerte de ejercer en distintas especialidades de las que he obtenido formación, como balística forense, pericia caligráfica, documentoscopia, después incluso perfilado criminal, lo que se conoce como perfilación criminal, en criminología aplicada, después me habilité como detective privado y ahí ya también llevo más de una década ejerciendo como tal y sobre todo especializándome en inteligencia empresarial, análisis empresarial y localización de personas, que es lo que más me ha gustado y en lo que más... y bueno, pues de hecho toda esta, toda esta, todo este camino formativo me llevó, por ejemplo, a estudiar, y es un poco por lo que yo personalmente conocí a Alejandro, que es la necesidad, como ha dicho Miguel, de conocer y de comprender y de tener conocimientos de otras esferas que incluso no vayas a ejercer. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de aportar el conocimiento pericial en ciertos casos. Bueno, tuve la suerte profesional, la mala suerte de que pase esto, ¿no? Pero de llevar a cabo investigaciones periciales donde había habido homicidios, y eso me llevó a estudiar, por el mero hecho de ser más rápido comprendiendo ciertos informes de otros profesionales, un máster en medicina forense, que obviamente nunca ejerceré, pero sí me ayuda aspectos, por ejemplo, de leer y comprender con mayor velocidad un informe de autopsia. Entonces, un poco volviendo a cómo conocí yo a Alejandro, era organizando una jornada que además hicimos en Bilbao, en documentoscopia y en pericia caligráfica, donde, junto con Miguel, que lo organizábamos, y otros compañeros, queríamos traer, porque nos dimos cuenta que tal vez lo que nos faltaba era tener conocimientos de disciplinas paralelas a la documentoscopia o a la pericia caligráfica. Y nos dimos cuenta que una prácticamente no paralela, sino transversal a cualquier disciplina, era la imagen como concepto holístico. Así que Miguel, que ya conocía a Alejandro, lo trajo, nos dio la que fuera, con el permiso de los demás, la charla que más atención captó, y desde entonces hasta aquí, pues todo es historia contemporánea, ¿no? Sí, sí. Y así fue como, Es que como nació. realmente los investigadores es que tenéis que saber de todo, ¿no? Tenéis que Mm. controlar de todo porque al fin y al cabo una investigación no sabes por dónde te va, ¿no? Qué prueba o qué pista te va a dar el resultado, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ese curso, esa ponencia que fui, la verdad es que me ha venido genial porque además he conocido a gente increíble con la que luego ahora estoy trabajando y colaborando. Y entonces, realmente, este tipo de eventos son muy interesantes, ¿no? Y ahí precisamente lo que tratamos es el tema de la cadena de custodia, que ya sabéis que es pues, el proyecto el que llevo embarcado a través de Probatia,
y que es pues una solución, ¿no?, a todo este trabajo que hacemos, que es tan difícil de demostrar, ¿no?, cuando siempre se pone en duda las evidencias y dicen, bueno, ¿y esto hasta qué punto podemos decir realmente que algo ha sucedido a través de una imagen o ha sucedido a través de un audio o ha sucedido a través de... Es decir, cómo en un sistema garantista somos capaces de ofrecer una seguridad suficiente como para poder decir, bueno, evidentemente aquí tenemos que demostrar algo de manera que no quepa la menor duda, ¿no? Todo esto arroja muchísima problemática, que es el de la gestión de las evidencias digitales y que podemos abordar en ese contexto en el que realmente pues, descubres que muchas de las cosas que hemos estado haciendo pues ha sido como la llegada del mundo digital, pero realmente la justicia, los procedimientos de investigación no han llegado a adaptarse del todo a este ámbito digital, a pesar de que ya llevamos mucho tiempo asumiendo determinadas cosas, pero la cantidad de capturas de pantalla que se siguen utilizando mal o la cantidad de audios que se llevan compartiendo con programas de mensajería que viajan y vuelan de un lado para otro sin poder demostrar esa... Pues todo esto, la verdad es que yo creo que abordarlo desde este programa y compartirlo con otros profesionales, yo creo que esto va a ser Sí. realmente interesante porque todas estas, es decir, ¿por qué estamos todos metidos en formación? ¿Por qué tenemos asociaciones? Pues precisamente porque es la única forma que tenemos de encontrar talento. Es decir, gracias a la formación descubres el talento que tiene la gente y que pueden llegar a aportar en este mundo. Y esto es algo que debemos de asumir con humildad. Es decir, aquí nos falta muchísimo para aprender. Si vemos todas las publicaciones científicas que hay por ejemplo, en mi ámbito, que es en el de la imagen científica y forense, la cantidad de publicaciones para tratar de averiguar que lo que estamos viendo es cierto o no, ha aumentado, pero exponencialmente. Desde el 2008 hasta ahora no ha dejado de crecer y seguimos todavía sin aplicar la inmensa mayoría de las investigaciones. Y digo, el día que se consiga trasladar todo esto que está todavía en el ámbito teórico de la investigación, lo consigamos incorporar a procedimientos probados en el día a día que podamos aplicar de forma práctica, pues esto será increíble. Ahora, hace falta más compromiso en general con la comunidad, ¿no? Más transparencia, más diálogo, no tanto secretismo, no, es decir, abrirlo, compartirlo y que esto llegue a los que luego tienen que tomar la decisión de decir, oye, necesito un experto en esta materia para ganar un juicio, porque si no, no voy a poder ser capaz de identificar a esta persona o de demostrar que este audio corresponde aquí. Y tenemos casos que cada vez son mayores en las que las pruebas se están anulando cada día. Y dices, algo está ocurriendo. Y sobre todo, ya no solamente mejorar los análisis, ser más productivos. Es decir, si nosotros nos ponemos a mirar el número de evidencias que cada día se están utilizando, ya es abrumador. Lo que podemos llegar a tener un smartphone de imágenes, audios, vídeos, conversaciones, correos electrónicos, toda esa información habrá que analizarla. Y la OCU, perdón, la UCO, no la OCU, la UCO ya dijo que el número de dispositivos que tenían para analizar, ellos tenían retrasos, pero de años, para poder analizar todos esos dispositivos. O sea, ¿cómo vamos a resolver esto? O sea, esto evidentemente requiere de todos los esfuerzos, ¿no?, colaborativos entre nosotros, ¿no? Por eso yo creo que a ver si pues desde este espacio, que queremos que sea vuestro espacio, la de los profesionales, la de los abogados, estudiantes de criminología, de todas las disciplinas criminalísticas, pues realmente pues podamos avanzar y proponer soluciones a todo esto, ¿no?, que es lo que vamos a tratar de dar luz ahí donde ahora mismo solo hay dudas. Eso es, sí, de crear una especie de red, ¿no? Porque Alejandro decías al principio de la intervención que los investigadores, los detectives teníamos que saber de mucho o tener el teléfono de quien sabe también. Sí. Es una buena opción. Entonces, nada, para centrar un poco el tema del programa este que podríamos llamar piloto, de presentación, como queráis, explicar mínimamente que
queremos, como dice Alejandro, como dice Miguel, que sea un espacio de colaboración. Va a ser técnico, pero a la vez mucho más participativo que nuestras redes sociales, vamos a decir, individuales, nuestros blogs, nuestros podcasts, que son más técnicos y más directos hacia algo. Y porque así nació. De hecho, nació de una manera bastante espontánea. Yo recuerdo que publiqué en LinkedIn, seguro que te acuerdas, Alejandro, una publicación sobre un careo de peritos. Tú contestaste, nos pusimos a hablar allí. Después pasamos a hablar por teléfono, metimos a Miguel en la conversación y dijimos, ¿y por qué no hacemos un podcast? Para que la gente... fue literalmente así. Entonces, bueno, pues quedamos y decidimos grabarlo hoy. Obviamente hemos estado hablándolo antes, pero así nació el tema. Y lo que teníamos muy claro era eso, que queríamos que participara la gente, que queríamos hablar del día a día, de cómo llevamos, cómo se entrelaza, qué tiene que ver el análisis de una imagen con la pericia caligráfica, por ejemplo, que tiene muchísimo que ver, o de otras especialidades. Traeremos a gente experta para hablar, hablaremos de casos que hayan sido publicados y que sean públicos, pues puesto que así nació, sobre todo con el tema del tema de Coldo, para los que no sean de España, pues unas supuestas corrupciones, en donde hay audios, grabaciones, incluso hay una pericia caligráfica, eso es, escritura, todo, y de ahí nació el explicar, porque muchas veces, por ejemplo, incluso seguro que la gente que nos está escuchando, viendo, ha leído alguna vez que se ha echado por tierra un informe de un detective privado por A o por B, pues explicar por qué. Todas estas cosas en las que queremos para la gente que quiera escucharnos. Por otro lado, también dirigirnos a los profesionales con los que más colaboramos, que son los abogados, y no solo para hacerles llegar estos análisis, sino también para que incluso nos puedan plantear las dudas que quieran, porque tenemos pensado hacer directos, hacer consultas, eso es, etcétera, etcétera. Además, por supuesto, de entrevistas. Entonces, es un poco un mare magnum, pero que tenemos muy bien estructurado porque sabemos exactamente qué es lo que queremos, porque como dice Alejandro y dice Miguel, falta comunicación. Yo lo digo también, pero ellos comunican muchísimo mejor. Así que eso es un poco... Aquí hay mucho que aprender. Eso es un poco lo que queríamos, que son las líneas, que lo estoy diciendo yo porque me han obligado a ser el maestro de ceremonias. Pero bueno, ya os paso para que ampliéis este aspecto. Sí, dejaremos un email de contacto donde podéis enviarnos todas esas dudas que podáis tener, sobre todo pensado, ya digo, para abogados y para estudiantes o para otros compañeros que nos puedan plantear, y que también nos gustaría, pues eso, ver casos reales, aunque evidentemente anonimizaremos toda la información para que no se pueda compartir nada que no se pueda compartir, porque es verdad que es difícil a veces hablar de nuestro trabajo precisamente por lo privado y secreto que tenemos que guardar, sobre todo en las investigaciones, pero podemos descontextualizar las cuestiones más técnicas sin tener que hablar sobre, evidentemente, las personas implicadas y evidentemente, y hechos que pudieran llegar a identificarlos, pero de alguna manera poder hablar sobre casos reales, porque hay casos realmente interesantes a los que hemos tenido que abordar y de los cuales seguro que podemos aprender, de la misma manera que todos aquellos peritos que quieran colaborar con nosotros pues se pongan en contacto con nosotros y podamos conocer a esos profesionales que seguro que también tienen muchísimo que contar y así darlos a conocer a todos los que realmente, pues como has dicho, nos pueden necesitar, que son pues evidentemente aquellos clientes, abogados que necesitan de informes y análisis específicos y que al final sirven para poder defender una causa. Así que aquí estaremos para eso. Dale, Miguel, ¿querías hablar? Sí. No, que decir que poco menos de eso, que por supuesto que aquí estaremos. Creo que ya habéis dicho el email, pero es alfilodeldetalle@gmail.com para que se nos puedan llegar todas las cuestiones que se estimen oportunas y que precisamente eso, contar con casos
reales, que lo que salga en los diferentes medios de comunicación, etcétera, pero también intentar contar algunos de los que tengamos entre manos, porque al final es eso, la casuística, obviamente todo muy anonimizado, como ha dicho Alejandro, pero que sí que contar esa casuística que vemos en el día a día de los juzgados y decir, oye, esto cómo se podía abordar, cómo se podía mejorar, cómo se podía corregir, sea que se ha hecho bien, que también hay muchas veces que se ha hecho bien y que eso es el aprender del trabajo, del trabajo de los demás. Además, es eso, las especialidades periciales que abarcamos aquí entre los tres son amplias, con más todos los que vengan, pues yo creo que la verdad que está mal que lo diga yo, pero creo que va a ser algo bonito e interesante. Sí, sobre todo porque hay muchas veces que se sabe, me refiero respecto a las especialidades forenses, se sabe de qué se está hablando, pero Sí. no se sabe muy bien cuál es el límite o se tiene, es decir, vamos a analizar una imagen. Ya bueno, pero eso es un concepto que Alejandro lo puede matizar perfectamente, ¿no? ¿Qué tipo de imagen? Una fotocopia es una imagen. De todo esto ya entraremos a debatirlo, etcétera, Sí, etcétera. sí. La pericia caligráfica o la documentoscopia, pues la pericia caligráfica llega mucho más que analizar dos firmas. Fijaos si hay una relación entre el analizar un texto en una fotocopia y que Alejandro diga si se puede o no a nivel técnico. Pues todas estas cosas que muchas veces también los clientes o los futuros clientes y también los abogados que son clientes y futuros clientes no sepan si en su caso particular pueden o no llevar a cabo una pericial, pues también nos lo pueden comentar y lo podemos ampliar. Y sobre todo también creo que lo que decimos de comentar nuestro trabajo para que se entienda que esto no es una bola de cristal, que eso lo he comentado yo muchas veces con otros compañeros, con letrados, etcétera. Lo nuestro es un gran trabajo que está en la sombra, que lo que se ve es el resultado final del informe pericial, que los hay hechos de una manera mejor, otros peor, se pueden incorporar imágenes, otros que no, etcétera. Eso también hablaremos ya largo y tendido de cómo se debería de hacer un informe pericial, etcétera. Pero sí que el explicar que esto no es una bola de cristal, de que, yo me dan estas firmas, imágenes, lo que sea, de lo que haya que peritar, hago clic, clic y ¡pum! Y en 5 minutos esto ya está hecho. No. Hacer un informe pericial bien hecho lleva muchas horas de trabajo. Hacer una correcta toma de fotografía lleva horas de trabajo. Mantener la cadena de custodia, más sobre todo ahora digital, como decía Alejandro, es laborioso, no es algo fácil, hay que hacerlo metódicamente, pero hay que hacerlo bien. ¿Para qué? Para que el cliente, el abogado, el cliente particular que nos contrata, tenga un buen resultado, que al final es por lo que está contratando al perito. Y la diferencia es que un informe, una práctica pericial bien hecha, puede ayudar a ganar el caso y una, desde luego, mala, desde luego, lo va a perder. Porque se va a echar por tierra, porque se te puede hacer una contrapericial, etcétera, etcétera. Entonces es eso. Muchas veces yo me encuentro con clientes, no, es que lo tuyo en 5 minutos lo tienes hecho. No, lo siento, pero no, ni esto es una bola de cristal, ni hay un algoritmo que en 2 minutos te diga esto ya está, la firma es, no es, cómo se ha producido, por ejemplo, un incendio, o hay acoso escolar, ahí no hay, cómo se ha hecho la investigación a nivel, que también Iñaki, como los dos somos investigadores privados, o de repente en 5 minutos has encontrado a la persona o la has seguido y no. Es muy diferente de lo que a veces uno piensa. Sí, Es que no hablar un compensa. poco del día a día, y para dar para exponer como un espejo la realidad. De hecho, uno de los temas de los que hemos hablado para un futuro programa es contraponer lo que serían las series de análisis forense con lo que es la realidad. Sí, Sobre sí, todo sí. en tiempos también, incluso.
Sí, bueno, en tiempos o esas ampliaciones de imágenes infinitas que hace y de repente hacer un zoom que dices, jo, ya me encantaría tener esa herramienta, ¿no? En plan Blade Runner, ampliando la imagen hasta que de repente se ve un detalle mínimo. Son dudas habituales, ¿no? Hasta qué punto se pueden ampliar esa información. En fin, es necesario tratar todo esto y yo creo que, bueno, hemos lanzado el guante. Ahora, a partir de los siguientes casos, iremos exponiendo todos estos casos y todos estos detalles y a ver si, pues, de aquí surgirán muchas dudas y lo que tendrán que hacer es interactuar, porque al final este canal de comunicación está pensado, pues, para vosotros, para todos los que estáis ahí detrás y que realmente necesitáis resolver y aprender con nosotros, pues, todo este mundillo que ya os digo que os va a fascinar. Sí, de hecho iremos sobre la marcha también aprendiendo ciertas cosas, como hacer directos, como que la gente nos mande las dudas y sobreentiendo que, teniendo en cuenta el volumen que podamos tener, pues hacer todos en un programa, dedicar parte de los programas a hacerlo. Entonces lo que queríamos sobre todo era soltar el primer programa, porque creo que puede ser útil y a partir de ahora pues ya que vaya creciendo orgánicamente como debe ser. Sí, que esto es un aprendizaje también para nosotros, que nosotros no somos streamers, ni somos... es la primera vez que hacemos algo así, aunque comuniquemos, aunque ya hayamos utilizado redes sociales y grabado algún vídeo, pero creo que esto pues es bastante nuevo para nosotros también, así que bueno, pues cualquier fallo, pues disculparnos, porque tendremos que aprender también cómo se hace todo esto, pero bueno, el camino se hace andando, así que habrá que seguir para adelante. Iremos aprendiendo, sí. Eso es, iremos aprendiendo, pero bueno, que lo que más nos importaba era dejar constancia de qué es lo que queremos hacer, de que queremos dar respuesta, solución, es otra cosa, pero respuesta a las dudas que surgieran y poder tener un intercambio con una comunidad más allá de lo que de manera individual podíamos tener y sobre todo poder aportar una visión mucho más general, mucho más amplia, no general, y específica pues, de casos, de dudas, de problemas, de noticias que vayan surgiendo alrededor del análisis forense y, pues bueno, y luego también poder contar con compañeros de otras especialidades o de las mismas para comentar lo mismo, dudas, noticias, casos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, yo creo que para el primero, que tampoco lo hemos hecho así de una manera finalizando el año, queríamos grabarlo antes de finalizar el año para que pudiera estar en el 2026 ya recién naciendo con el nuevo año. Así que, si queréis decir las últimas palabras de este piloto o primer programa. Nada, que todo el mundo habla de que el 2026 va a ser una catástrofe. Siempre se dice que el año que viene va a ser peor. Deciros que por nuestra parte no va a ser así. Vamos a tratar de mejorar esto y nos veremos en el 2026 con nuevos programas. Miguel. No, nada más de despedir, que nos vemos en los siguientes y bueno, como coincide justo el cambio de año, lo que suelo decir yo siempre es que lo mejor de este año sea lo peor del que viene. Que así significará que siempre hemos ido a mejor, que vienen mejores cosas. Esperemos que una vez sea el crecimiento del programa y que tenga buena acogida y sobre todo eso, el feedback, las relaciones con todos los que nos vean, nos escuchen y demás. Y nada, que con ánimo de seguir. Eso es. Iremos informando también de la estructura, porque no tenemos, quiero decirte, la temporalidad de subida, cómo vamos a enfrentar. Nosotros hemos soltado este primer programa y a partir de aquí empezamos ya a trabajar en el siguiente e iremos afinando tiempos, contenidos, etcétera, etcétera. Así que, oye, si estáis de acuerdo, cerramos aquí y... ¡Feliz Año Nuevo! Eso es, feliz año nuevo y nada, aquí empieza Al Filo del Detalle. Un abrazo a todos. Un abrazo.